ejercicio sencillo de matemática, pero se podía hacer con los conocimientos que ustedes han adquirido en análisis 1. Bueno, el segundo ejercicio, o mejor dicho, el tercero, dice, ¿cuál es el valor de esta integral? Recuerden aquí que esta integral representa el trabajo hecho por la fuerza alrededor de una trayectoria cerrada. Y esa trayectoria cerrada era la suma de las trayectorias 1 y 2, es decir, la trayectoria 1 me llevaba la partícula campo desde un punto A a un punto B, mientras que la trayectoria 2 llevaba la partícula campo del punto B al punto A de partida, pero por otro camino. Bueno, recuerden ustedes que la integral del trabajo para llevar la partícula de A a B no es otra cosa que menos la variación de energía potencial, la energía en el punto B menos la energía en el punto A. Similarmente, el trabajo para ir de B a A también se puede calcular como menos la variación de energía potencial, pero en este caso el punto final es el punto A y el punto inicial es el punto B. Por tanto, el trabajo alrededor de la trayectoria cerrada será la suma de los dos resultados anteriores y entonces obtenemos que es 0. Es decir, el trabajo alrededor de una trayectoria cerrada es 0. Esto, por el concepto que han aprendido en Física 1, se dice que la fuerza F es una fuerza conservativa. Entonces, sabemos ahora que la fuerza que nosotros estamos estudiando, que era una fuerza que es de la forma A sobre R cubo en la dirección del vector R, es una fuerza conservativa. Esto implica que el trabajo alrededor de una trayectoria cerrada es 0. Y todas las fuerzas conservativas que cumplen con esta condición pueden ser obtenidas a partir de la derivada de una función potencial escalar. Bueno, volvamos ahora al ejercicio 4. A ver, un minuto, por favor. Disculpen la interrupción. Bueno, ejercicio 4. Dice el ejercicio 4 es calcular el momento de fuerza sobre la partícula campo. Recordar que la expresión del momento de fuerza es tau, es el momento de fuerza, esta es una letra griega, y es igual al producto de R, producto vectorial, el campo eléctrico, donde la X representa el producto vectorial entre los vectores R. En este caso el vector R es el vector que va desde el origen al punto de aplicación de la fuerza, y la fuerza, bueno, nosotros ya la conocemos. Bueno, para realizar este trabajo, calcular este momento de fuerza, R, producto vectorial la fuerza, reemplazamos la expresión de la fuerza por la que hemos dado. El escalar A dividido R cubo. Recuerden que A sobre R cubo es un escalar por el vector R. Y por propiedades del producto vectorial que deben haber visto en álgebra, este escalar puede salir fuera del producto, y entonces, en definitiva, lo que debemos calcular es el producto vectorial del vector R consigo mismo. Este producto vectorial, el producto vectorial de un vector consigo mismo, es 0. Y por lo tanto me da que el momento de fuerza es 0. Es decir, esta es una fuerza que, además de ser conservativa, no realiza momento de fuerza. Esta es una fuerza que no produce un momento de fuerza. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Bueno, las consecuencias están en el
lo que yo les había dado como ejercicio 5. Dice, a partir del resultado anterior, demostrar que la cantidad de movimiento angular es constante y que la trayectoria que describe la partícula campo está contenida en un plano. Bueno, recuerden ustedes, lo deben haber visto de física 1, que el vector cantidad de movimiento, que el vector momento de fuerza se puede escribir como la derivada con respecto al tiempo de la cantidad de movimiento angular. Acabamos de demostrar que el momento de fuerza es cero, por lo tanto, si la derivada con respecto al tiempo de la cantidad de movimiento angular es cero, significa que esta magnitud es constante en el tiempo. L es constante en el tiempo. Recuerden ustedes que la expresión de la cantidad de movimiento angular es R vector P, donde P es la cantidad de movimiento lineal que en el caso de coordenadas cartesianas puede ser escrita como el producto de la masa de la partícula, en este caso la masa de la partícula campo, por el vector velocidad instantánea. Recuerden que esta expresión vale solamente para el caso de coordenadas cartesianas, que es las coordenadas en las cuales estamos trabajando nosotros. De esa manera, sentido y un módulo. En particular, nosotros vamos a estudiar el sentido, y el sentido de este vector, L, tiene que ser perpendicular al plano que contiene R y P. Es decir, puesto que L es constante en el tiempo, su dirección va a permanecer constante en el tiempo. Y por lo tanto, R, el vector posición de la partícula campo, siempre va a estar contenido en un plano. De ahí es que entonces el vector, ¿no?, es decir, que la trayectoria que va a realizar la partícula campo alrededor de la partícula fuente, siempre va a estar contenida en un plano. Noten ustedes que la conservación, así es, de la cantidad de movimiento angular, establece serias restricciones al movimiento de la partícula campo. En este caso, la partícula campo se tiene que mover en un plano. Ya habíamos visto en la clase pasada que el hecho de que la fuerza, como demostramos hoy, que la fuerza que nosotros estamos estudiando es una fuerza conservativa, es decir, que puede ser obtenida a partir de una función potencial escalar, establece también condicionamientos a la partícula campo. Por ejemplo, que la partícula campo, si la fuerza es repulsiva, la energía siempre va a ser positiva, y entonces voy a tener siempre una partícula libre. En caso de que se trate de fuerzas atractivas, la energía potencial es negativa, y entonces puede haber estados ligados. Es decir, que la partícula campo siempre se va a mover en una región finita del espacio. Bueno, con esto terminamos los ejercicios propuestos en la clase anterior, y ahora vamos a hacer un pequeño repaso de los resultados importantes de la clase anterior antes de comenzar con la clase del día de hoy. Y los resultados importantes es que nosotros habíamos considerado, recuerden que la estructura de este curso, siempre vamos a ir de lo particular a lo general, diferente a lo que ocurrió en Física 1, en donde ustedes enunciaban los grandes principios generales de la mecánica y luego lo aplicaban en situaciones particulares. Acá, debido a la complejidad que tienen las ecuaciones que gobiernan los fenómenos electromagnéticos, nosotros vamos a elegir el camino al revés. Vamos a comenzar analizando casos particulares, y nuestro objetivo es llegar al caso general. Y el caso particular con el cual habíamos comenzado la clase pasada es el caso en donde teníamos dos partículas, una partícula campo y una partícula fuente.
más recién, eso entonces nosotros si te tienes que levantar. Más algo.